buenas tardes con todos. Eh, bueno, ya estábamos dando tiempo para que todos se puedan conectar. Yo creo que ya podemos iniciar. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es el manejo de la gestante en el contexto de COVID. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo están? Y vamos a compartir un poco con respecto al temario del día de hoy. No sé si les llegó, igual lo comento más o menos cómo vamos a llevar estas dos sesiones, que es hoy día 21 y el día 23. ¿Sí? Primero vamos a conversar un poco sobre las nociones básicas del COVID, el COVID y la gestación, los lineamientos para la prevención y la mitigación del COVID-19 en la atención de parto, el EPP en la atención del parto. Hoy vamos a conversar sobre todo, no en este orden, sino nociones básicas de COVID y lo que es todo lo que es el tema de bioseguridad y la atención con respecto al EPP. ¿Sí? Y un poquito de normas, un poquito de lineamientos dentro de lo que es COVID y gestación, lo vamos a conversar ya para el día 23, ¿sí? Ok, entonces vamos a conversar. ¿Se notan las diapositivas? Yo ya estoy compartiendo. Buenas tardes, Brenda. ¿Cómo está? Quisiera saber si se llega a visualizar las diapositivas. Por favor, me apoyan. Listo. Si se llega a visualizar, yo ya estoy colocando los PPTs. Vamos a ver si se nota. Muchas gracias, Jacqueline. Ok, perfecto. Entonces, manejo de la gestante del COVID, manejo de la gestante en el contexto de COVID-19. Bueno, me presento, soy la magistra Luceta Quericha Floque Barrios, licenciada en obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión de los servicios de salud. Actualmente curso un doctorado en educación, con diplomado en urgencias y emergencias en ginecología y obstetricia, videocolposcopía, ecografía obstétrica, cardiotocografía, bioética y prevención de mala praxis. Y he recibido también capacitación de la OPS y de la OMS, también capacitadora nacional de inserción y remoción de implantes UTE. Docente en varias instituciones, como también capacitaciones en salud, y lo que es speaker del laboratorio Sanofi, conferencista nacional, también he sido conferencista internacional, he sido ponente del ICN, de la Confederación Regional de América, con respecto a lo que es las midwife a nivel internacional. Ok. Perfecto, bueno, agradecer a la empresa Capacitaciones en Salud por la invitación del día de hoy y poder compartir todo y poder compartir el día de hoy este tema tan importante y trascendental. Bueno, iniciamos con esta imagen que es muy importante con respecto a lo que es la Universidad de Johns Hopkins. Cuando nosotros querramos saber estadísticas actuales, y me refiero a actuales de minuto a minuto, porque esto ha sido obtenido aproximadamente, miren, recién lo acabo de bajar hace una hora, menos de una hora, 40 minutos, ¿sí? Esta imagen. Y se va actualizando minuto a minuto. Entonces, a nivel mundial se llevan unas estadísticas con el tema de las incidencias de los nuevos casos COVID, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo está nuestra curva a nivel mundial. Actualmente hablamos de 900.151.318 casos confirmados de COVID. Ojo que también tenemos que tener en cuenta que en el caso del Perú tenemos una estadística muy con varias no tan transparentes, por decirlo así, ya que no todos los casos son registrados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa se manejan estadísticas, casos unánimes, ¿no? En un solo sistema de salud. En cambio, nosotros tenemos el área pública y privada, y en el área privada, cuando se registran casos de COVID, pues no son los estimados en la actualidad, ya que no todos son registrados, ¿sí? Es un porcentaje y me refiero propiamente al Perú. En otros países sí, las estadísticas pues son más certeras, ¿no? En este caso, de los casos que nosotros vamos a mencionar hoy día, pues es probable que sea hasta incluso se habla del doble acá en el Perú. Ok, entonces
tenemos actualmente más de 2.082.605 fallecidos a causa de COVID. Y no solo eso, sino que se ha observado que en la primera curva, como decíamos, la primera ola de esta pandemia, hubo 1 millón de muertos y actualmente en 3 semanas ha aumentado de estos, a diferencia de estos meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, pues 1 millón más. Entonces nos damos cuenta en la segunda ola que estamos teniendo nosotros, ya en Europa se habla de la tercera ola incluso, eh, una pandemia más agresiva, ¿sí? El SARS-CoV-2 como tal, debemos de tener presente algo, ¿sí? Y no con la intención de deprimirnos ni nada, pero tenemos que, como se dice, pisar suelo y decir, ¿esto va a continuar o tiene un cese o va a cambiar todo y vamos a llegar a la normalidad de caminar sin mascarilla, poder abrazarnos, poder estar en un grupo grande? Pues según los expertos del MINSA, o no lo digo yo, los expertos del MINSA comentan de que el virus, este SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, vino para quedarse, ¿sí? Vino para quedarse tal cual ingresó el VIH en el mundo, ¿sí? Cuando ingresó el VIH en los años 60, 70, aproximadamente como, bueno, ingresó como se dio una pandemia, pues el VIH vino y se quedó ya, no se pudo erradicar. Es por eso que actualmente nosotros convivimos con personas con VIH. Por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, hace poco ha fallecido un joven del hospital, trabajador, que tenía VIH y obviamente nadie sabía que tenía esta enfermedad. Todos han comido, han conversado, obviamente que no se contagia por estos medios, ¿no? Pero me refiero al tema de que convivimos, atendemos pacientes con VIH. Entonces, en la situación del COVID, pues se va a dar como tal. Así existan todas las vacunas del mundo, solo con el caso de que exista solo un caso, ¿no? A nivel mundial, pues esto va a continuar, ¿sí? Es una pandemia que no ha habido un control, ¿no? Algo que obviamente ningún país esperaba que iba a llegar a esto. Y bueno, es importante esto saberlo porque he escuchado, dice, ¿un personal de salud con VIH puede trabajar en el campo clínico? Sí, claro que sí. No hay una restricción con respecto a esto. Uh-huh. Incluso hay una norma que indica que entre el 10%, si no me equivoco, sí, 3% pueden trabajar con alguna discapacidad, muy aparte del VIH. Por ejemplo, dentro de un hospital puede haber una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, que trabaje con silla de ruedas, que trabaje con o una discapacidad visual, por ejemplo. ¿No? En el hospital tenemos a nuestra de informática, nuestra locutora que nos da los avisos. Ella, por ejemplo, no tiene problemas de visión, bueno, no, es cieguita en realidad. En el comedor tenemos a otro compañero también que trabaja con silla de ruedas y tenemos incluso, hay hasta incluso como enfermedad también, y eso sí no lo sabía, lo que es el alcoholismo como enfermedad. Y hay un personal también que trabaja él es alcohólico incluso, ¿no? O sea, no hay un tema de restricción con tema de enfermedad. Sí, sí. Incluso es un derecho que ellos puedan trabajar, así tal cual como el VIH. Bueno, entonces he escuchado muchas veces en distintos, ¿no?, conferencias que dicen, cuando acabe el COVID, cuando acabe la pandemia, y que todos quisiéramos, porque a veces parece hasta una pesadilla al recibir tantos mensajes todos los días de colegas, pacientes pidiendo camas UCI, y de verdad es muy, muy preocupante, pero esto pues no tiene fin. Ahora vamos a ver, miren, a nivel mundial nada más cómo está la curva, ¿sí? Cada vez está ascendiendo más. Y eso es a nivel de todo el mundo. Como en primer lugar está nuestro país ejemplo, que es Estados Unidos, que tanto nosotros pensábamos, ¿no?, que no siendo un país desarrollado, pues pueda tener unas tan altas cifras de COVID.
Y acá en el Perú tenemos ya hasta la actualidad 97, a ver, ¿se copió? ¿No se copió? Sí. Hablamos de casos de 1.073.214 en el Perú, y esta fue nuestra curva. Miren cómo estaba, ya estaba descendiendo, teníamos quizás más esperanzas, pero otra vez volvió a incrementarse y estamos con todos estos casos de COVID cada vez con mayor. Y hablamos incluso de, en cuanto a muertes, acá en el Perú ya se ha registrado aproximadamente, por cifras exactas, más de 100.000 fallecidos. Yo creo que todos alrededor, y los que estamos acá presentes en esta reunión virtual, tenemos una persona cercana o amistad que ha fallecido, ¿no? Por COVID, ¿no? Creo que todos tenemos esto presente. Ok, entonces, bueno, eso es solo más o menos para ver nuestras estadísticas, nuestras curvas, otra vez estamos incrementando. Hay un tema de, hemos visto que actualmente si en la primera ola nuestra población en general tenía temor por este virus, pues actualmente lo vemos que no es así, pero a pesar de que ha habido una reinfección que se está dando, actualmente en el hospital hay muchos casos ya con la segunda vuelta de infección, con cada profesional de salud, colegas que han fallecido, bueno, con personal de salud que ha fallecido dentro del hospital. Y bueno, en el caso de mi servicio, por ejemplo, a todos les dio, menos a mí, gracias a Dios, de verdad estuve muy nerviosa porque yo vivo con población en riesgo y para familias con riesgo, con factor de riesgo, y bueno, siempre tratando de tomar las medidas del caso, ¿no? Y he descubierto también la importancia del uso adecuado de la mascarilla, ¿no? He tenido guardias completas con colegas que al siguiente día han estado en UCI incluso, y o sea, la posibilidad de que me infecte por este virus era muy, muy alta, y más aún se habla de que la capacidad de infección del virus es no solo del contacto directo o del contacto cercano, sino también porque por más que uno no quiera estar cerca de esa persona, pues siempre se va a dar, ya que estamos en un ambiente intrahospitalario. eh, Sobre todo son las horas de exposición, ¿no? Entonces, 12 horas, el estar cerca de esa persona, pues sí hay un gran riesgo, ¿no? Ok, entonces, vemos qué es el COVID. Entonces, el COVID es el acrónimo del coronavirus T6-2019, enfermedad por coronavirus, porque se descubrió en el 2019. La causa de la infección del coronavirus, el síndrome del SARS-CoV-2. Esa es la principal, hablamos del SARS-CoV-2 porque este es el nombre, ¿no? La pandemia, la enfermedad se llama COVID, pero es causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Que al inicio fue 2019 nCoV, pero luego cambió a SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Siglas en inglés. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, en China, y tras provocar la pandemia de la enfermedad por coronavirus en el 2019. Los antecedentes, los primeros casos reportados del COVID correspondían a 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida procedentes de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que iniciaron los síntomas entre el 31 de diciembre del 2019 y el 3 de enero del 2020. No recuerdo exactamente qué ciudad fue en China, eso lo vi hace una semana, donde se encontraron 100 casos de COVID, donde ya supuestamente todas las personas habían sido tamizadas. Es una ciudad de 11 millones de personas, y solo encontraron otra vez una incidencia de 100 casos y comenzó otra vez todo las medidas de restricción y han comenzado a tamizar a toda esa población. Imagínense tamizarlos a todos los más de 33 millones de peruanos, sería interesante que sucediera esto. No se da como tal. Nosotros en el área asistencial, pues mayormente nos están tamizando cada 2 semanas, ¿no? Actualmente ya se han
se han acabado las pruebas rápidas, ahora están los hisopados, pero con ciertas indicaciones especiales, ya que las pruebas, las pruebas pues son muy pocas que hay y ya se está tratando de restringir esto. Y esto sí es una preocupación, ya que no sabemos, en la emergencia, anteriormente todos ingresaban, los que se iban, o sea, cuando ingresaba una gestante de emergencia, lo ideal era tamizarla con una prueba rápida, pero eso no se daba en la realidad. ¿Por qué? Porque no habían pruebas rápidas, y estoy hablando de todo este año, ojo. Solo se podía realizar una prueba rápida a aquella paciente que se iba a hospitalizar, que estaba en labor de parto, que estaba con algún factor de riesgo, o que simplemente pues tenía sí o sí que hospitalizarse y quedarse en la institución, y por eso le realizaban la prueba rápida. Entonces, a todas las personas que llegaron a tener algún tipo de síntomas, no se les tamizaba, porque si se regresaban a casa, pues por un tema de intentar de ahorrar, entre comillas, estas pruebas, que actualmente llevamos más de un mes sin pruebas rápidas, esa es nuestra preocupación ahora. Bueno, entonces, seguimos, el 7 de enero fue en el 2020, las autoridades chinas identificaron y aislaron un nuevo serotipo de coronavirus cuya secuencia genética fue puesta a disposición a nivel internacional para su uso a métodos diagnósticos específicos. El 30 de enero, siguiendo la recomendación de la OMS, declaró el brote del coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la primera vez que se habla de este término de ESPI, que es la emergencia de salud pública de importancia internacional. Fue así que el 5 de marzo se confirmó el primer caso de COVID en el Perú, correspondiente a un varón de 25 años, por una infección respiratoria que vino de Europa, ¿no? Y que presentaba síntomas. Este caso, imagínense, fue solo un caso, ¿no? O sea, supuestamente no se llegaron a ver otros casos acá en el Perú, pero fue el único, y cuando yo comencé a hacer una revisión más exhaustiva de este caso, es muy, muy interesante cómo lo colocan de un solo caso. Este joven de 25 años tenía 7 contactos, obviamente él no sabía que tenía el virus, y estos 7 contactos, ¿sí? Que era entre familiares y amistades, los más cercanos, comenzaban a hacer el diagrama de cómo cada uno de estos 7 personas a su alrededor otra vez volvieron a infectar a más, y desde ahí comenzó este gran árbol que hasta ahora pues ha ido en alza y no en disminución, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice de que llegaron a aumentar los casos y luego volvieron a bajar? En realidad no es que tanto volvieron a bajar, sino que a las personas, a un gran porcentaje de los peruanos ya les había dado el COVID, ¿no? Y bueno, cuando en la primera ola, pues obviamente ha habido una gran cantidad de fallecidos, sobre todo los más vulnerables, con alto factor de riesgo, pero ahora se está hablando de una nueva cepa, ¿no? Que ya ingresó al Perú, y lamentablemente pues esta cepa ha mutado. O sea, ¿qué es lo que sucede con el SARS-CoV-2? Es que esto es un virus, ¿no? Que dentro de su núcleo, bueno, tenemos el ARN, el cual rápidamente se muta, ¿no? Y al mutar, pues esa es nuestra primera pregunta. Ahora, la vacuna, ¿sí? La vacuna como tal, supuestamente es un tema la vacuna pues es una opción para poder mitigar este gran crecimiento, ¿no? de casos de COVID, pero ojo, pero la vacuna, miren, por más que exista toda la tecnología del mundo, y vuelvo a recalcar, esto no lo hablo yo, lo hablan los expertos del MINSA, una vacuna como tal, para ser aprobada, tiene que pasar por lo menos entre aproximadamente 3 años a 18 años, y tratar de ver a largo plazo si existen o no secuelas al aplicarse esta vacuna. Entonces eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el tiempo pues juega en contra de nosotros, ¿no? Podemos tener toda la tecnología del mundo, podemos tener excelentes, pero ¿cómo saber si a largo plazo ha tenido algún tema de alguna secuela, ¿no? O alguna complicación, una consecuencia debido a la aplicación de este virus? Entonces, de verdad, ahora, con lo que es el COVID, todo es incierto. Cada vez existen miles y miles de papers relacionados a este tema, y vemos pues que la información cada vez, lo que yo digo hoy, lo que hoy día yo comparto, mañana quizás o pasado
vuelve a salir otro estudio indicando algo adicional o cambiando ciertas disposiciones, ¿no? Entonces vamos a observar que eso es nuestro problema con el SARS-CoV-2, que al ser un virus relativamente nuevo, pues se vio. En el 11 de marzo, pues debido al número de casos confirmados en 112 países, se constituye en una pandemia, ¿no? Pandemia, que esta es la primera pandemia causada por el coronavirus. Hablamos de la inmunización, que ya lo he comentado. No existe toda una vacuna garantizada al 100%. Se habla de la vacuna de Pfizer, que es la más, la de alta tasa de efectividad, ¿sí? Pero todavía, bueno, continúan los estudios, ¿no? Por ejemplo, para la nueva cepa, en la nueva cepa de este virus todavía no hay, ¿no? Porque es comenzar de nuevo todo lo que se avanzó, ¿no? Entonces, de verdad es una situación muy, muy compleja en la que estamos viviendo ahora. La vacunación de los recién nacidos a nivel nacional en los hospitales materno-infantiles, a raíz de esto fue que todos nos teníamos que vacunar de lo que es la influenza y el neumococo, ¿no? Sobre todo población de riesgo. En este caso comenzaron a realizarse esta estrategia de vacunar a todo el personal de salud, ¿no? Y como tal, el vacunar a toda la población, ¿no? Y sobre todo, algo importante era el saber, pues sí, en realidad se quiso vacunar a todos, pero solo se priorizó al personal de salud y a los mayores de 60 años, en este caso, con respecto a esta vacuna. Bueno, la cadena de transmisión, ¿cómo es? Esto es un poquito de epidemia, así que hay que también tenerlo presente. La cadena de infección es así: agente infeccioso, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y el hospedero susceptible. El agente infeccioso, el SARS-CoV-2, el reservorio seríamos nosotros. La puerta de salida, en nuestro caso, son las áreas, los orofaringe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es alguna ITS, la puerta de salida sería los órganos genitales, ¿no? El modo de transmisión sexual, ¿no? La puerta de entrada, otra vez, los órganos genitales o vías incluso orales, o depende de la práctica sexual, y el hospedero susceptible sería otra persona, ¿no? En nuestro caso es así. ¿Cómo podemos nosotros, y decían esto, cómo nosotros podemos romper esta cadena, que es lo que buscamos? O sea, buscar una solución, ¿qué hacer en este caso? Se dieron cuenta pues que la única forma de poder romper esta cadena es por el modo de transmisión. Entonces, si nosotros paráramos y frenáramos ese modo de transmisión, si la gran mayoría de peruanos respetáramos el tema del distanciamiento, respetáramos el tener una mascarilla, colocarse de manera adecuada, y algo que también hay que hacer, un tema de concientización, es por parte de nosotros, ¿no? Como personal de salud, estamos tomando las medidas adecuadas, llevamos esta educación en casa, con las amistades. Eso es muy importante porque nosotros somos ejemplo y se han dado cuenta pues que el personal de salud tiene... ha sido de gran relevancia en esta gran crisis, ¿no?, que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, como tal, nosotros debemos de aprender y enseñar, ¿no? Han pasado tantos meses y hasta ahora hay profesionales de salud que no se saben colocar adecuadamente la mascarilla, que no cumplen las medidas de distanciamiento. Entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros, no? Debemos nosotros de mejorar esto, ¿sí? Es como que es imperdonable porque nosotros somos los que tenemos que educar a la población. Entonces, bueno, asimismo se observó pues el tiempo medio desde el inicio, en el caso de no embarazadas, se hablaba de aproximadamente 2 semanas, casos graves o críticos de 3 a 6 semanas. Con la nueva cepa esto ha aumentado y ya va a comenzar a salir las nuevas disposiciones del MINSA, que se está visualizando que esta nueva cepa incluso tiene un periodo más prolongado de un estadio más crítico, ¿no? Y cada vez un poco más complicada esta situación. Entonces, síntomas, en realidad, esto se dio a inicio, se hablaba de cefalea, estornudo, tos, disnea, dificultad respiratoria, ¿no? Hablaba de fiebre seguida de tos seca.
No todos iniciaron con estos síntomas, muchos actualmente hasta se hablaba hasta de diarrea que han tenido. Hay personas que solo tienen molestias actualmente, y ya se ha observado esto, solo tienen dolor como dicen, me duelen los pulmones, decaimiento, y no necesariamente están con fiebre, ¿no? Entonces, en realidad hablamos ya de un diagnóstico epidemiológico, que es lo que estamos viviendo en una fase de infección comunitaria, que significa que solo paciente, toda paciente es COVID, y eso para nosotros, nuestras gestantes, toda gestante es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Así que pensemos mucho en esto. He tenido malas experiencias, por decirlo así, de verdad, de atender pacientes gestantes COVID sin saber que eran, porque eran completamente asintomáticas. Después de esto estuve como que 2 semanas sin querer atender partos por un tema de miedo y temor, ¿no? Pero sí he tenido estos casos. En el caso de la gestante ya vamos a hablar un poquito más. Entonces hablamos de fiebre, disnea, tos, rinorrea, debilidad, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea y cefaleas. Asimismo, se ha encontrado en estudios actualizados que las pacientes tienden a desarrollar o desenmascarar o activar esos genes de enfermedades que nosotros llevábamos de manera hereditaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se ha encontrado que pacientes que tenían, que se han llegado a infectar con este SARS-CoV-2, ha ingresado, ha desencadenado a sí mismo una artritis, una artrosis, ha iniciado un proceso, un tema de una patología neurológica que tenía el familiar, perdón, los padres, ¿no? Y que sabemos que todos nacemos con esos genes, pero se activan por factores externos. Entonces, este virus tiene esa gran potencia de poder iniciar, ¿no?, otra enfermedad que no se dio como parte de la secuela de este. Las infecciones, el directo, que es lo que nos preocupa más, el de persona a persona, el indirecto de vehículo por medio de un vector, ¿no? Por ejemplo, esto yo tengo acá mi alcohol, ahí tengo un alcohol, ¿no? Y si yo cojo esto, imagínense, cojo esto, hago esto, justamente yo estoy, ¿no?, tratando de mejorar esa técnica, pero yo estoy cogiendo así y yo no sé si en esta mano, si esto está contaminado, si ha habido otra persona acá en mi casa que tiene el virus y quizás ha tosido o ha estado ahí o se le cogió la nariz y cogió esto, pues esto vendría a ser el vector, ¿sí? Tenemos entonces por medio respiratorio, que es la de mayor frecuencia. Ahí está. Se encontró asimismo que la mano era nuestro principal vehículo, ¿no?, de todo este gran virus, y esto se vio sobre todo en el tema intrahospitalario, ¿no? Que observábamos que las manijas de la puerta, o sea, yo desde que ingreso al servicio cojo amonio cuaternario, estoy tratando de detectar todo lo que pienso que están cogiendo o que alguien lo ha cogido, pues estoy ahí un poco más exhaustivo. Algunos me dijeron quizás como que exageras o algo, pero tampoco me voy al extremo, pero sí he tratado de tener estas medidas debido al temor. A veces digo, no tanto que me dé a mí, sino a las personas con las que vivo, ¿no? Entonces es eso, ¿no?, mi principal preocupación. Las asas, las puertas, los frascos, por ejemplo, una lidocaína que volvió a coger a otra persona, ¿no? Entonces todo eso teníamos que ver, la medicación, los celulares, ¿no? Actualmente se ingresa con estas bolsitas de celulares para piscina, ¿no? Y no mojarlo, que es un poco dificultoso el manejo, pero ahí estamos. El apretón de manos, que ya no se debe de dar, ya no podemos observar ahora que una persona salude con apretón de manos, es que definitivamente no entendió nada de toda esta pandemia, ¿no? Es codo, puño, no sé, de lejos, pero más no podemos estar con apretón de manos actualmente. Estetoscopio, también, si otra persona lo ha utilizado o es del servicio, pues definitivamente no es, no es confiable, por decirlo así, ¿no? Siempre el alcohol gel y tratar de observar. Entonces vemos algo que tenemos que saber y recordar sobre todo, de que dentro de esta pandemia, de esta enfermedad como tal, tenemos casos que entre leves, moderados y críticos,
pero entender algo básico. Este es un virus, esto es algo viral, ojo, es algo viral. ¿Cuándo esto se complica? ¿Cuándo este paciente tiene que ir a UCI? ¿Cuándo este paciente necesita medicamentos, necesita antibióticos, necesita anticoagulantes? Es cuando esta infección ha tenido mayormente relacionada a una persona vulnerable con algún otro factor de riesgo. Pero de por sí, una persona, entre comillas, sana, sin ningún otro factor de riesgo, este virus tiende a pasar de manera sintomática, tiende a pasar como si fuera una simple gripe. Se dio así en la primera ola, en esta ola no se está viendo esto, se está viendo que los síntomas se están exacerbando cada vez más, pero lo comento porque he visto muchos casos, he visto y hasta ahora veo como en personas dicen, no, es que ese tratamiento me hizo bien y comienzan a compartir por WhatsApp tratamientos, comienzan a decir, mi vecina le dieron esto, a mi hermana le dieron esto le fue bien, toma lo siguiente, ¿no? Entonces, actualmente, pues, la población se ha vuelto médico, ¿no? O sea, todos dicen, se automedica. Y nosotros, bueno, en el caso de esta reunión, creo que la gran mayoría somos obstetras, ¿no? Como tal, pues no damos tratamiento, ojo, por más que seamos profesionales de salud para esta enfermedad. Este es un tratamiento multidisciplinario, incluso pacientes que se pueden complicar y sobre todo tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque de estos 100 casos que tenemos, hay 3 manifestaciones, cuadros leves, cuadros moderados, cuadros críticos. Cuadros leves, los cuales van a pasar por sí solo porque su mismo sistema inmune va a reaccionar y va a tratar de pasar todos estos síntomas, ¿no? Y desaparecer, entre comillas, el virus. Entonces, ¿qué se vio? Que como es un gran porcentaje, muchas personas estuvieron aprovechando, incluyendo también a profesionales de salud, diciendo yo, sí, yo tengo el cura, yo tengo el tratamiento, etcétera. Y dijeron, no, es que me fue bien porque me dio ese tratamiento tal o tal persona, ¿no? X. Entonces, y no fue así, fue porque tome o no tome lo que le indicó esa persona, o quizás a veces incluso ese tal o tal tratamiento, de por sí solo esto iba a desaparecer, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Han salido tantas hipótesis, situaciones virales que tomen tal o tal, no solo medicamentos, sino también un tema de la medicina tradicional, de situaciones que las personas se han confiado mucho y dicen, no, es que tomó esto y le fue bien, tomó lo otro y le fue bien. Y no es así, es que si estuvo en un cuadro leve, pues absolutamente solo, es como la gripe, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Estamos mal acostumbrados que las pacientes lleguen y digan, quiero que me dé una ampolla para la gripe por el malestar que tengo, ¿no? Y sabemos que eso es viral. Entonces, esa es la situación. Pero cuando es un caso que sí se debe de dar tratamiento, cuando es un caso moderado y cuando es crítico, obviamente que ahí incluso necesita unidad de cuidados intensivos. Ok, entonces los grupos de riesgo a desarrollar son personas mayores de 60 años, comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, cáncer o estados de inmunosupresión. Entonces, ¿qué sucedió en las gestantes? En las gestantes se vio algo particular. Es que las gestantes no son la población de riesgo mayor de 60 años, ¿no? Lo bueno de nuestras gestantes, a diferencia de, por ejemplo, las gestantes europeas, es que nuestras gestantes son relativamente jóvenes. Estamos hablando desde los, no sé, 15 hasta los 45 años. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué cada gestante se desarrolla la enfermedad de diferente manera? Es porque nosotros no tenemos una cultura preventiva promocional. A ver, no me rayen la pantalla, por favor. Nosotros no tenemos una cultura preventiva, ¿no? La cual indique hacernos unos chequeos anuales, ¿no? Anotación, ya los bloqueé, ya. Y eso se dio, ¿no? En este tipo de población. Entonces, las gestantes, ¿por qué algunas gestantes se complicaban, llegaban hasta fallecer por el COVID? Era porque no sabían que tenían diabetes, no sabían que eran hipertensas, porque no sabían
que tenían lupus, porque no sabía que tenían algún otro tipo de patología, una comorbilidad la cual generaba pues que de esta gestante pues se complique esta enfermedad, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque fue ahí donde se comenzaron a crear más estudios, pero nuestra población es muy distinta a una población de un país desarrollado, los cuales anualmente pues se hacen su chequeo de PAP, su citología. Acá pues uno tiene que hacerle el seguimiento hasta su casa y no se aparece o nos dan otra dirección incluso, ¿no? Eso es lo que se ve sobre todo en el primer nivel, colegas que van a hacer el seguimiento y ni encuentran a la paciente, ¿no? O sea, como decirle, oye, te toca hacerte esto, tienes tu resultado, te hiciste tu PAD y nunca lo viniste a recoger, algo tan básico. Entonces, esas son situaciones en las cuales se encuentra nuestra gestante. Ahora, se hablaba y decía, pero la gestante entonces es una población de riesgo o no. Y eso pues se da, ¿no? O sea, las pacientes gestantes jóvenes que no tienen comorbilidades mayormente son asintomáticas. Entonces, eso es algo en realidad, entre comillas, bueno, porque van a tener una mejor evolución de la enfermedad, ¿no? Vemos entonces cómo ingresa este virus, ¿no? La diferencia entre la prueba molecular y las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, en realidad son pruebas serológicas, ¿no? Se observa y se visualiza pues que tenemos ventana, estadio temprano, fase activa y fase final o una infección pasada, ¿no? Cuando hablamos del periodo de ventana, ¿no? Lo único que nos podría ayudar en este caso es una prueba molecular. Por ejemplo, acá en el Perú comenzaron a existir las pruebas rápidas. En Estados Unidos, toda persona que trabaja tengo varios pacientes de allá en Estados Unidos que trabajan en algún tipo de empresa, semanalmente se tienden a hacer unas pruebas moleculares por lo que es el hisopado, ¿no? Y también tenemos lo otro que es, acá por ejemplo en el Perú, pues que las pruebas rápidas fueron el primero que se pudo adquirir, y las pruebas moleculares como tal, no por un tema de costos y insumos profesional, ya que la prueba molecular pues no era algo tradicional, no era que teníamos que conseguir tecnólogos, biólogos que sepan tomar la muestra adecuada, porque ahí es la primera falla. Una prueba molecular, por ejemplo, tiene una tasa de sensibilidad de hasta un 75%, ¿no? Y todos pensamos que es muy alta, no es así, 75% todavía sigue siendo relativamente no tan seguro, ¿no? ¿Qué sucede? Una prueba molecular llega a ser hasta el 95% en tasa de sensibilidad cuando la prueba no es adquirida a nivel orofaringeo o nasofaringeo, sino cuando es realizada por medio de un lavado bronquioalveolar, que esa es la muestra adecuada y ideal. Ahora preguntémonos quién se ha realizado una prueba molecular, ¿no? Una prueba molecular por medio de un lavado bronquioalveolar. Si nos damos cuenta, casi absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es costoso, es doloroso, ¿no? Y someterse a esa prueba, pues, demanda no solo de tiempo, sino también de gastos y costos que obviamente nuestro sistema de salud no lo va a poder. Entonces, al realizarse una prueba molecular no necesariamente indica que es la verídica, que sí, porque es la costosa, porque es la más cara, no necesariamente tenemos una alta tasa de sensibilidad. He visto casos, colegas que se han realizado hasta 3 pruebas moleculares porque la primera no hubo una buena muestra, la segunda no se obtuvo la muestra adecuada y recién en la tercera pudieron obtener una muestra adecuada. No, esta prueba es en realidad la molecular, también he realizado, no sé si todos por acá hemos pasado por esto, es un poco incómoda, ¿no? Dolorosa realizarse, pero bueno, es importante. La IgG, el IgM pues aparece en la fase ya de aguda de esta infección, en un estadio temprano, como una fase activa, ¿no? Y posteriormente tenemos el IgG, ¿no? Que comienza a aparecer ya, sobre todo en la fase activa de la enfermedad. Acá lo vemos en el IgG. Sí, entonces vamos a obtener que si nosotros tenemos un IgG positivo, es porque
enfermedad ya está en su última fase, incluso en la fase pasada, una infección pasada, una fase de recuperación, persiste el IgG. Y el IgM, pues si yo tengo un caso de una paciente con IgG, es una fase es la primera fase y sobre todo la fase en la cual hay un mayor riesgo de infección, ¿sí? Okay. Entonces, acá lo vemos también por medio de este gráfico, ¿no? Lo celeste, que es el PCR, miren desde cuándo se puede colocar, antes de los síntomas incluso. Tenemos luego lo que es el IgM, que es el lila, ¿sí? A la primera semana, una semana antes ya puede aparecer, y el IgG pues va a aparecer recién a la segunda semana de la exposición. Ok, entonces muy rápidamente para hablar sobre lo que es EPPs, qué sucede con las medidas de bioseguridad. Esto es lo que se ve actualmente, ¿no? ¿Qué está sucediendo acá en el... He visto esta imagen en la frente, he visto en la rodilla cuando se han ido al comedor. Cuando nosotros comenzó esta pandemia, pues se va todo el amor, ¿no? De las mujeres, sobre todo de las mujeres me refiero porque somos las que llevamos más accesorios, de ya no colocarse, ya no ir con reloj, ¿no? Ya el reloj pues quedó en casa, ya no llevar anillos, ya no llevar pulseras, porque se decían que estos podían ser vectores, ¿no? Vectores de este virus, ¿no? Si estuvo expuesto a un área o alguien por ahí estornudó, ¿no? Y hubo un tema de exposición, pues es un riesgo, ¿no? Los quiebres de bioseguridad. ¿Qué sucede actualmente? Como digo, hasta ahora no aprendemos todos los que estamos trabajando en el sector salud. He visto profesionales de salud con guantes, manejando por todos lados guantes, los desechables a granel, paseando por todos los servicios, ¿no? Entonces, el guante no es una medida de protección, el guante comienza a ser un vehículo, ¿no? Un vehículo para todo, para este virus, ya que lo transporta el virus de servicio a servicio, ¿no? También el evitar, pues, hablar, ¿no? Por teléfono, ¿por qué? Porque si estamos con la mascarilla y nosotros, por ejemplo, si por ahí estamos con una quirúrgica que no debería de llevarse a un ámbito hospitalario y estamos conversando, tenemos que retirarlo para que nos escuchen. O lo otro es que se humedece y una mascarilla quirúrgica humedecida, pues ya no vale. Igual que una N95, si está humedecida, pues ya comienza a perder su grado de protección, ¿sí? Ok, entonces este es el quiebre. Los principios, obviamente, los de universalidad, ¿no? Toda persona, en este caso, se queda que toda persona es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Toda gestante es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Las barreras de protección, el manejo de los residuos sólidos. Esto súper rápido lo voy a pasar, ¿sí? Con todo lo referente a la universalidad, ¿no? Como una vez escuché, recuerdo en PRE hace muchos años, igual, ¿no? Pensar que toda paciente es un posible foco de infección. Barreras de protección, tenemos la inmunización activa, que es la vacuna, que esa es la primera, ¿no? Las barreras químicas, desinfección y esterilización, barreras físicas, ¿no? Como el uso de guantes, mascarilla, respiradores, anteojos, delantal y gorro. Ahora, yo observo antes pues veía que más personas usaban mamelucos, incluso se protegió más, pero ahora ya pues ha habido un tema de, de dejar estas medidas de protección, ¿no? Algo que yo siempre comento y digo, no, bueno, todos los colegas, excelente, cuando yo los veo súper protegidos, así estén solo en un área donde no hay mucho transmisión por medio de aerosol, pero algo importante de esto es que más allá de todo lo que ustedes se coloquen como vestuario, como un mameluco, como, no sé, hasta gorros, todo, etcétera, está bien, excelente, pero más que todo, priorizar en utilizar una mascarilla adecuada, ¿sí? Porque si yo como profesional de salud me expongo, salgo a la calle con una mascarilla de tela, pues definitivamente no aprendí nada, ¿no? Nosotros no podemos estar trabajando con mascarilla de tela porque obviamente eso no nos protege absolutamente de este virus, ¿no?
La cadena de transmisión, entonces, es de manera directa. La vía de transmisión es por medio del aerosol, del estornudo, del conversar, ¿no? Y vamos a encontrar, acá hablamos de un objeto inanimado, como esto vendría a ser un vector. Por ejemplo, cuando yo voy al baño, yo hasta, creo que hasta cuando uno va a lavarse las manos, pues está ahí con el temor, ¿no? De lavar con el mismo agua o echar jabón en toda la manija para poder aperturar porque ahí puede estar el virus. El virus se ha encontrado estudios, por ejemplo, en Italia, que, como decían, el virus no vuela, ¿no? Una vez estuve en un debate, hay una disyuntiva que decían, el virus no vuela, ¿por qué? ¿Por qué te asustan tanto si el virus no vuela? Y se encontró este ARN del virus en ventiladores del techo, ¿sí? Donde supuestamente no habían personas con COVID y no transitaban personas así. Entonces, ¿cómo llegó el virus hasta esa altura, no? Ahí es donde nos damos cuenta que algo está sucediendo. Se supone que este virus pesa demasiado y cae, ¿no? Pero ¿cómo llegó hasta ahí? No es que alguien haya subido, se haya trepado y haya tosido ahí, ¿no? Ahí nos damos cuenta, pues, que aún no podemos hablar de un estándar de información, sino cada vez estamos tratando de mejorar, ¿no? Todos a manera personal y en nuestro sistema de salud. Recuerda la importancia, bueno, de los desechos, esto sí lo coloco de manera general, las precauciones, el lavado de manos que ahora aprendimos a lavarnos las manos o no se da como tal, igual lavado de manos con guantes o lavado de manos con alcohol gel, ¿no? Lo que yo veo es que hacen esto y dijeron ya está, ¿no? Nosotros no podemos como profesionales de salud hacer solo esto y ya, listo. Se supone que para el lavado con jabón o con alcohol gel se tiene que realizar los mismos pasos, ¿sí? Así que hay que tenerlo presente. Guantes, mascarilla, lentes, mandil, usar técnicas. Precaución de contactos, precaución de gotitas, y esto se vio con lo que era las mascarillas y el aerosoles. Ahora, cuando yo quiero protegerme, ¿sí? Yo quiero protegerme de que no me ingrese el virus, yo tendría que usar una mascarilla mucho más potente. Yo sé que la N95 pues una de las mascarillas más escasas y actualmente incluso hasta en el hospital pues ha sido una guerra conseguirlas, ya que eh, nos daban pues cada 2 semanas, ¿no? Es muy, muy complicado hasta ahora, incluso ahora en estos últimos entregas no nos han vuelto a entregar, entonces no nos han vuelto a dar y estamos con esta de la preocupación. ¿Qué hacer, no? Porque supuestamente era la de mayor protección. La mascarilla quirúrgica como tal y la Notex, que es la que más se utiliza, generan de que uno no, si uno tiene el COVID, pues no eliminar y no expulsar este aerosol, pero no lo contrario, o sea, si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi consulta, estoy haciendo mi atención prenatal y veo que mi paciente está con una mascarilla quirúrgica excelente, porque yo me estoy protegiendo de ella, ¿sí? Pero ella no se está protegiendo de las personas a su alrededor, ¿no? O sea, lo ideal que sería que use ya, ok, no tiene, pues, obviamente la N95 se escaseó. Ahora existió la otra alternativa de la KN95 que también tuvo un buen resultado, no como la misma efectividad de la N95, pero adicional a esto, el usar el protector facial pues ha sido de mucha ayuda, ¿sí? Debido a la escasez de esto. Entonces, si yo salgo a la calle y yo me salgo con una mascarilla quirúrgica, pues no me estoy protegiendo al 100%. Por ejemplo, en tema de hábito, yo siempre salgo con la KN y protector facial, ¿no? Si voy a salir o ponerme. Ahora, si yo voy a ir a un lugar donde absolutamente no hay nadie o estoy siempre a una distancia muy, muy prudente de 1,5 metros, pues podría usar hasta la de tela, ¿no? Ahí sí, porque no voy a estar expuesta. Bueno, eso lo digo de persona, por ejemplo, cuando voy a correr, sí utilizo la de tela porque, no por sudor y todo eso, pero porque sé que alrededor o cerca a mí no va a haber nadie. Entonces, ahí sí no habría problemas. O si veo a alguien, pues me alejo y sigo corriendo para otro lado, ¿no? Entonces, eso es distinto, ¿no? Pero si yo me voy al mercado o yo me subo a un carro y uso una mascarilla de tela, por más que tenga los estampados o los que seamos, pues ya como profesionales de salud, pues no estamos dando el ejemplo, ¿sí? O lo otro, pueden usar una mascarilla de tela, pero dentro tendrían que usar en todo caso una quirúrgica y encima un protector facial. Eso también podría ser una opción.
a causa de la escasez de estas mascarillas. Lo bueno que ahora pues ya han disminuido los costos. Se habló en un tiempo también de las horas en que dura el virus. Esto lo comento porque lo comento porque comenzaron a ver cada vez que recibimos hasta dinero, ¿no? Si estamos comprando algo o quizás, no sé, en el taxi, pues estar con el alcohol gel y desinfectarlo y todo esto, pues tenemos que continuar con las mismas medidas. El compartir. He visto casos, los he vivido de manera presencial, ¿no? Colegas personal que ha estado ahí cerca, ¿no? Por ejemplo, almorzando, y en ese mismo momento fue el único contacto que tuvo con la otra persona sin mascarilla, sin protector, y fue en el momento que se contagió, porque siempre supuestamente no tenía otro tipo de contacto, ¿no? Entonces es muy importante. Ya se restringieron en el hospital igual, ¿no? Tenemos que ya no existe el comedor, solo cada uno se dirige a su servicio con su silencio, por favor. Estoy con audífonos y me voy a volver sorda. A ver, voy a silenciar si puedo. Ya, tengamos cuidado con los audios. Entonces, importante eso, son medidas de prevención de manera general para nosotros, la casa, y en el momento de la atención también, ¿no? Luego, se obtuvo esto, estamos, y los factores que ya lo corroboran, acá también dejo estudios para que ustedes puedan revisarlo ya con mayor detenimiento. Este es obviamente el resumen, ¿no? La exposición prolongada, esa es nuestra mayor preocupación. Si yo estoy cerca de una persona por un tiempo de varias horas, pues la exposición, el factor de riesgo de yo infectarme es muy alto. El lavado de manos deficiente, o sea, tiene que ser un hábito siempre el tema del lavado de manos, el espacio inadecuado y cerrados también, y eso se vio sobre todo en oficinas, ¿no? En lugares muy pequeños, y la ineficiencia del EPP, ¿no? Que yo tengo una N95 no quiere decir que no me voy a infectar, siempre y cuando yo lo sepa utilizar. Yo he visto casos de profesionales que han tenido la N95 así, debajo, arrugada, acá en el mentón, y obviamente se infectaron. Y no fue porque no tenían la N95 que todo el mundo se deseaba esta mascarilla y al final pues por un mal uso de este pues no sé. ¿No? Tenemos entonces nuestro ambiente intrahospitalario, obviamente todo lo que veamos y posible está sujeto a tener este virus, ¿no? Por ejemplo, las manijas, las puertas, todo eso tengo que tener cuidado y si lo cojo, pues inmediatamente el alcohol gel, el lavado de manos como tal, actualmente tenemos lo que es con jabón y con alcohol, ¿no? ¿Cuál es mejor, el jabón o el alcohol? A ver, por ahí los quiero leer. ¿Qué es mejor, el lavado de manos con jabón y agua o con alcohol gel? Para ver si estamos por ahí. A ver, los leo. Es importante un tema de participación un poquito para poder saber que estamos presentes. ¿Qué es mejor, alcohol o agua y jabón o alcohol gel? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes lo ven con mejor efectividad? ¿Por qué me dicen lavado, agua y jabón? ¿Por qué agua y jabón y por qué? Porque estoy viendo que la gran mayoría me está respondiendo agua y jabón. ¿Por qué? ¿Por qué agua y jabón más que alcohol? A ver, vamos a ver, nos dice del pilar, depende de dónde estemos. Si estamos fuera de casa, lo adecuado sería el alcohol, pero si estamos en un lugar donde encontramos con el jabón, sería adecuado el lavado de manos. Ya, excelente, buen punto, Pilar, lo que mencionas. Eh, sí, ese es un buen aporte, pero, ajá, sí, me parece excelente, pero en el caso, ¿por qué mejor es el agua y jabón que el alcohol? Porque es lo que estamos leyendo en la gran mayoría.
Los leo. Es que el alcohol es un fijador y puede adherir las bacterias. Ya, puede adherir las bacterias, dice el alcohol. Todos estamos con lo mismo. Fuera de la casa, el alcohol uso contamina constante e irrita la piel. Sí, de verdad estamos bien expuestos a esto ¿no? Pacientes, sobre todo creo que las personas que son más vulnerables o más sensibles, sí es bien complicado el tema del alcohol. Excelente, entonces sí hemos tenido, más o menos todos tenemos la misma idea. En realidad lo que sucede es que el alcohol, el agua con jabón, lo que hace el agua es arrastrar con todas estas partículas del virus, ya que el jabón tiene la acción, ¿no? De romper esta membrana lipídica del SARS-CoV-2 y poder destruirlo, ¿no? El alcohol tiende a hacer lo mismo, pero siempre y cuando en la mano esté completamente limpia. Yo no puedo usar alcohol gel si yo no me he lavado adecuadamente las manos porque definitivamente no va a tener el mismo efecto. El agua con jabón pues arrastra todo esto. Ahora, ¿por qué usamos el alcohol gel? Porque es un tema de emergencia, porque si estamos en un lugar, obviamente no vamos a encontrar un lavadero en todos lados y hay lugares, por ejemplo, sitios donde no tenemos inmediatamente el estar con el alcohol, el agua o un lavadero de manera cercana, ¿no? Ok, entonces, solo para recordar un poquito, cada vez que cojamos, por ejemplo, alcohol gel, esto también puede estar contaminado porque es la mano que presiona, ¿no? Y al presionar esto, contamina si mi mano está con este virus. Así que si lo voy a hacer, pues tengo que primero coger un papel toalla y adquirir el alcohol gel, o lo otro es con el mismo alcohol limpiar esta zona para poder acceder, ¿no? Tratar de mejorar estas prácticas. Todo lo que veamos, todo lo que se puede tocar definitivamente puede estar contaminado, ¿no? La distancia, lo que se vio, la diferencia en cuanto a este virus, supuestamente es un virus pesado, ¿no? Que tenía menos de 5 micras y que llega a caer. Eso es lo bueno de este virus. Entonces, hablamos de aerosol, intubación, broncoscopía, aspiración, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual, ventilador no invasivo, presión positiva, reanimación cardiovascular. Dentro del área obstétrica, pues no estamos mayormente en estos ambientes, al menos que sea en sala de operaciones, donde se tenga al paciente que intubar, ¿no? Y a la paciente que intubar, y pues estamos expuestos a esto. Pero se encontró pues que en el área del momento del parto, ahí sí hay una gran transmisión por este aerosol. Entonces la OPS, pues, tal cual que la OMS habló mucho con respecto a colocarse la mascarilla, realizar la higiene de manos antes de utilizarlo a base de alcohol o agua y jabón, que era lo más próximo. Los pasos yo sé que ustedes conocen, solo para recordar. Y importante, pues, como les decía, se nos fue un poco del amor, teníamos que tener ahora las uñas cortas, sin esmalte, libres de joyas, ya que puede ser un posible vector, ¿no? Eso es lo que ya tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a los tiempos, que deberíamos de tenerlo presentes, supuestamente lo que hablamos siempre es hasta de 20 segundos a nivel social, ¿no? Todo lo que comenzamos a ingresar. Pero cuando estamos en el área clínica, ¿no? Por ejemplo, para la atención de un parto es de 60 segundos y si vamos a entrar a una cesárea, pues ya hablamos de un tiempo más prolongado de hasta 180 segundos, ¿no? Eso es importante recordarlo. Y acá vamos a hablar un poco del EPP con respecto a la atención. Esto se fue.
Y estos son los principios generales del EPP. Primero, antes de todo, tengo que tener en cuenta realizar la higiene de manos debe siempre de pasar antes de utilizar este EPP, ¿no? Retirar y reemplazar si es necesario cualquier pieza dañada o rota. Por ejemplo, si estoy con un guante estos a granel, pues y se rompió, pues definitivamente tengo que volver a reutilizar otro, ¿no? Retirar todos los EPPs tan pronto sea posible después de completar el cuidado, evitar contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento y cualquier otro paciente o trabajador y a uno mismo, ¿no? Y desechar los artículos cuidadosamente. Entonces, eso ya tiene que ser un hábito tanto en nuestras atenciones como en casa, ¿no? Tener un espacio donde vamos a tener que dejar todo lo que son las mascarillas, el colgarlas, ¿no? Usar quizás estos, como chuponcitos, ¿no? Para la pared y dejar ahí colgando nuestras mascarillas, nuestros protectores, ¿no? Todo lo que utilicemos. Igual desde el momento de la atención de parto, ¿no? Nosotros cuando ingresamos, la paciente, ¿dónde va a dejar la batita, ¿no? ¿Dónde va al tema de desde el ingreso, ¿no? La bandeja esta para poder saber que el piso, pues sus zapatos no traen este virus, porque recordemos que los vectores pueden ser absolutamente todo aquella especie inanimada, ¿no? Que tengamos. Me siento que he comido mucho. A ver, silencio, por favor. Sí. Y desecharlo, entonces vamos a tener un espacio ideal para esto, ¿no? En cuanto a, antiguamente se hablaba de caso sospechoso, caso confirmado, ¿no? De SARS-CoV-2, que es lo que deberíamos de utilizar en cada una de las atenciones, y esto es de acuerdo al nivel de acuerdo al nivel de atención que utilicemos. Por ejemplo, solo para el triaje, y hablamos de triaje, toma de presión, toma de peso, ¿no? Todo esto, la higiene de manos, la mascarilla, que es lo básico, ¿no? Para una muestra, por ejemplo, hay muchos que también tomamos muestras de sangre para una prueba RAP, una prueba de diagnóstico de embarazo, ¿no? La higiene de manos, la bata, el respirador, las gafas, los guantes y un caso sospechoso, en este caso tenemos que utilizar todo y si ya está confirmado, ya hablábamos también de la N95, ¿no? La N95 incluso en Europa también estuvo escaso, exactamente en España, fue en Barcelona donde hubo un estudio bien interesante donde decía cómo yo hacer para que mi N95 me dure un poquito más y si por ahí la tienen, decía tenía que estar colgada, expuesta, colocar siempre en una bolsa de papel, en este caso podría ser como un sobre manila, pero tratar de amoldarlo para que no se aplaste, ¿no? O en una bolsa de papel, el plástico no es lo ideal. Si la N95 se aplasta, se presiona, pues ya no sirve porque adentro tiene una fibra especial, ¿no? Recuerdo hace muchos meses cuando mi compañera me dijo, sí, mi N95 ya está limpia. Y yo dije, ¿cómo que está limpia? La he lavado, la había lavado con jabón y todo. O otro casos, ¿no? Sí, ya está limpia. Y veía la N95 y lo que hacía era esto, ¿no? Y le echaba alcohol alrededor. Y obviamente ya no era un uso adecuado, ¿no? Teníamos que tener, lo poco que teníamos, tratarlo adecuado. Y luego con respecto a lo que es la preparación, identificar peligros y evaluación de riesgo, garantía de las condiciones de higiene, ¿no? El usar el alcohol gel o el jabón, papel de toalla ya se utiliza, no es lo ideal en la toalla que se pueda compartir, ¿no? Obviamente. Y el EPP tenemos que tener un lugar adecuado y en un momento necesario, ¿no? Desde que ingresemos a la casa, ¿dónde vamos a dejar? Lo básico, desde que ingresa nuestra paciente a la sala de la atención prenatal, ¿dónde va a dejar hasta lo que traiga, hasta una cartera, todo eso tenemos que tener, porque puede ser un posible vector, ¿no? O sea, todo eso tenemos que tenerlo presente. Lo otro también recordar es en la sala de parto, ¿no? ¿Cómo ingresa esta paciente? ¿Cómo ingresa esta gente? Mayormente ella tiene o no tiene una mascarilla o simplemente usa la de tela y nosotros nos estamos expuestos a que nos pueda contaminar. No sabemos en cuanto a
Antes de colocarse, tengo que saber dónde voy a colocar el EPP, si necesito ayuda o no. ¿No? A inicios, cuando se ingresaba a sala de parto en un lugar COVID, pues lo ideal era ingresarse con otra persona para poder realizar todos los pasos. El lavado de manos es muy sencillo, pero colocarse un EPP completo pues demanda de un tema de hábito, pero no es tan sencillo a un inicio, ya que hay pasos, ahora los vamos a ver cómo son los pasos de cada colocación, y si omites uno, pues hay un riesgo de contaminación, ¿no? ¿Dónde se va a retirar el EPP? Estamos en un lugar adecuado, ¿no? O lo otro, se indicaba que así como teníamos estos stickers de lavado de manos, también debería de haber un sticker en la pared de cómo sacarse el EPP y cómo colocarse el EPP. Y lo otro, que cuando se ingresaba en pareja, pues la otra persona, ¿no? La otra colega, pues veía si nos faltaba algo o si todo estaba bien, ¿no? Como un espejo. Y importante, pues el uso del EPP puede ser incorrecto, intentar colaborar con otra persona, un compañero, ¿no? Lo que les comentaba. El EPP puede restringir a la persona que lo lleva puesto a limitar sus movimientos o visibilidad, causar incomodidad, lo que puede propiciar que el uso no sea adecuado, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No es como colocarse una blusa, es todo un protocolo. Intentar conseguir que el lugar del trabajo esté limpio y ordenado siempre y quitarse el EPP inmediatamente después de usarlo. Algo también que se ha estado conversando mucho en estas conferencias con el MINSA es que todo lo que ya no usemos, pues tratar de desecharlo, ¿no? Por ejemplo, si teníamos archivos, historias clínicas que ya no están en uso, pues tratar de eliminarlo mientras menos cosas alrededor tengamos es mejor, ¿sí? Tratar de liberarnos de esto para evitar cualquier otro tipo de propagación. Los ejemplos del EPP para el uso de entornos de atención en salud tenemos la mascarilla facial, la N95, la careta protectora, las gafas, la bata, el delantal, los guantes, el gorro para el cardio. ¿No? Ahora, actualmente, bueno, la gran mayoría utilizamos, aparte de esto, los de tela, ¿no? Para evitar, pues, que nuestro cabello sea un posible vector de estar trayendo el virus a todos lados, ¿no? Entonces eso también actualmente lo utilizamos. Los guantes, pues su propósito es impedir el contacto de la piel con sustancias peligrosas, ¿no? No reutilizar obviamente los guantes desechables, ¿no? Dentro de una atención. En cuanto a la protección ocular y mascarillas, tenemos que tener en cuenta, hay varios factores. Hay personas que ya usan lentes y tienen que usar encima un protector. Hay que observar bien cuáles son sus condiciones, porque si va a usar sus lentes de medida y encima otro protector, otra protección ocular, pues va a ocasionar pues dificultad, hasta incluso incomodidad, la cual en algún momento se le va a estar retirando o se va a estar tocando constantemente la cara, y eso es lo que queremos evitar menos, ¿no? El rostro tocando. Hay un estudio bien interesante que se dio esto fue en Rusia, donde decía por qué nosotros inconscientemente nos tocábamos el rostro hasta 500 veces al día. Y yo decía, pero tantas veces nos tocamos sin darnos cuenta, y esto se daba incluso las 24 horas, incluyendo las horas donde estamos durmiendo, ¿no? Y no nos vemos obviamente y nos estamos tocando el rostro de para acá, para allá, sin darnos cuenta. Son como 500 veces que nos tocamos el rostro. Entonces, el evitar tocarse el rostro como un nuevo hábito, pues tenemos que hacerlo por más que no se hayamos lavado la mano, por más que hayamos tenido el alcohol gel, etcétera, igual evitar tocarse las conjuntivas, la boca, la nariz, ¿no? Importante es esto. Ahí está la mascarilla, el protector facial, las gafas, y vamos a ver estos nuevos protectores que se utilizaban. Está en el otro lado. Tenemos también lo que son las mascarillas, ¿no? Que evitan la diseminación de las gotitas, ¿no? Por parte de... Se fue. Dios. Me disculpa. Tratemos de bajar los volúmenes, por favor. Silenciar los audios, por favor. Pero he estado con la otra, porque tengo un segundito.
A ver, dice por ahí clínica materno-infantil, voy a leer. Dice, no se ve nada, no se ve nada ni se oye, dice. ¿No están los PPTs? ¿No se ve? ¿No se escucha? A ver, por favor, sí, ¿no? Quizás su audio se desactivó por ahí y no lo puede ver. Gracias. Ok, sí, perfecto. Dice, clínica materno infantil, dice, ¿qué pasa si llega un paciente con COVID positivo y se niega a ir al hospital? Ya. En este caso, ¿de qué establecimiento estamos hablando? Y no desea. Muchas gracias, Raquel. Entonces, ya. Puede ser de un lugar privado, quizás. Clínica particular, Belén. Okay. Ya, de una clínica particular y se niega a ir al hospital. En realidad, por emergencia sanitaria, nos indicaron que nosotros deberíamos de... No se escucha, dice Kelly. A ver, vamos a ver. Lado izquierdo inferior. Quizás ha presionado y se le ha ido su audio. Lo que sucede, se dio en realidad tener en cuenta varias situaciones, ¿no? Emergencias como tal, y sabiendo que es COVID, por emergencia sanitaria indica que todo establecimiento debería de tener la atención a manera de emergencia, o sea, no se puede negar de por sí una atención, pero por ejemplo, ojo, hay que tenerlo presente, explicarle, ¿no? Que no se tiene áreas COVID y si la paciente se rehúsa y continúa que le quieren atender, pues va a ser bajo su responsabilidad, no se le va a poder atender porque que ingrese, en este caso, si en la clínica, ¿no? Si una clínica particular no tiene áreas COVID, ¿no? Por ejemplo, en la clínica Carlos Pam, San Gabriel, que ya tiene área COVID, UCI COVID, todo, y en esa clínica no se tiene estos ambientes, pues se tiene que explicar a la paciente y si no es así, ya incluso hasta llegar a firmar dentro del triaje, ¿no? De que ella es bajo su responsabilidad porque ahí no se le va a poder atender, que no puede continuar ahí porque si ingresa una paciente COVID pues va a infectar todo el ambiente, ¿no? Eso es lo que se está... Justo ayer sucedió eso en el hospital, estaba de guardia y nosotros en el área donde había ingresado una paciente le habían realizado una cirugía laparoscópica y al final salió su prueba molecular y salió positivo. Entonces, esta sala de operación, totalmente esta que no era COVID, se infectó, ¿no? Y hemos estado restringidos de todo lo que son cesáreas, porque era la misma para pacientes no COVID. Entonces, es eso, ¿no? Y el grado es mayor, ¿no? Porque como tal cual sucede en las áreas privadas, en el área pública también se da. Obviamente que ahí pues hay más, hay un tema de mayor, tema de esterilización un poco más, más complejo, ¿no? Pero igual también se está dando en varias instituciones, ¿no? De verdad es muy, muy complicado todo este tema, más aún cuando hay la exposición de aerosol o cuando ya se va a dar cuenta que todo el instrumental pues se va a contaminar y el ambiente de por sí, ¿no? Como emergencia, en realidad sí deberíamos de atender, pero explicar a la paciente. A ver, dice, mis pacientes cuando llegan se le pide una prueba rápida y refiere que en su centro de salud no lo realizaron dicha prueba, siendo eso mentira. Al comunicar el procedimiento que deben tener ellas, refieren que no van al hospital porque ahí matan o tienen miedo a morir. Nosotros no contamos, claro, eso es cierto. En la gran mayoría de los establecimientos privados, yo también trabajo en uno, no tenemos área COVID, ¿no? Y se le explica, a la paciente se le indica estamos expuestos también a estar con ellos. Y no solo eso, ¿no? En emergencias del hospital también
hubo casos y un gran porcentaje hasta ahora que las pacientes niegan tener COVID, pese a que tienen la prueba, tienen sus resultados positivos para que simplemente les atiendan, ¿no? Que no pidan, y buscan otras clínicas que no pidan la prueba, sí. Es muy, muy complicado la situación en la que estamos, como les decía, todas gestantes COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Eso tengámoslo en cuenta todos. Así que desde ya, desde la primera consulta, así sea solo una simple atención prenatal, desde ahí estamos expuestos a que este virus. Y eso es otro detalle, ¿no? El tema de la restricción. Colocar, porque comenzaron a existir estos nuevos stickers, así como no fumar, el de alejamiento, el distanciamiento, el no tener familiares, eso es una prioridad. Dentro de las reglas y las normas, el no poder venir con la pareja, familia y todo el mundo, entonces eso pues es un factor de riesgo, no se debería de aceptar. Desde la puerta de ingreso ya deberíamos de tener en cuenta eso, desde el personal que está en la puerta de ingreso, si hay un vigilante, ¿no? O si está la señorita de recepción, desde ahí pues explicarle que en esta clínica no se va a atender, solo va a ingresar la persona, la paciente, y si fuera necesario, por ejemplo, un caso extremo, ¿no? Que la paciente no se puede ni movilizar, un familiar a lo mucho, pero no pueden venir con 10 familiares, porque por más que sea clínica, pues no estamos en la capacidad todos los establecimientos de poder atender a tantas personas y contaminarnos el lugar, ¿no? Porque puede ella no tener, pero sí los familiares. Así que sí, tenemos que ser muy, muy estrictos en este tema y poner nuestras medidas desde ya, desde el ingreso del establecimiento para que no suceda esto constantemente. Hay un tema pues de... Los pacientes pues no entienden, a veces piensan que como es privado pues pueden venir con toda la familia y generar todo ahí un alboroto en realidad, sí, lo comprendo, lo he visto. Nosotros fumigamos, es decir, descontaminamos al paciente y al familiar que se quedará con ella, pero tanto la paciente como el familiar hasta nos quieren pegar. Sí, de verdad nosotros tenemos una población muy, en todos los distritos, de verdad tenemos personas que actúan así, ¿no? De querer exagerar, de fumigar, incluso como dicen, le rocean lo que es el alcohol, ¿no? Por tanto, la paciente como familiar nos quieren pegar. Y al familiar que se quedará. Por ejemplo, lo que yo tengo en el establecimiento privado, lo que sí les explico es que si va a ingresar el familiar, la pareja en este caso, al parto, por ejemplo, o simplemente a dormir con ella, pues tiene que tener una prueba de COVID. Y si no lo va a hacer, pues definitivamente no va a poder atenderse y tendría que ir a un hospital para la atención, porque no estamos en condiciones de poder aceptar a otro, a un familiar adicional, ya que es muy, muy riesgoso. Más aún si no cuenta con una prueba. Exigirles, es parte de, es exigirles, es protegernos a nosotros, ¿no? Por más que haya más restricción. Ok, las mascarillas entonces me parece excelente cuando participamos porque así compartimos un poco más de información. Mascarillas, muchas gracias. Bien, clínica, por ahí está, clínica materna. Mascarillas entonces evitan la diseminación de las gotitas por parte de las personas. Por eso decía, las quirúrgicas evitan que nosotros eliminemos el aerosol, pero no protege de que ingrese, ¿sí? La mascarilla solo se debe usar una vez. He escuchado, y a mis pacientes les pregunto, ¿cuántas veces te has cambiado de esa mascarilla quirúrgica que traes? Y me dicen, no, siempre la uso. No, las mascarillas quirúrgicas máximo son 8 horas de un uso prolongado, así que deberían de eliminarse, desecharse de manera inmediata, porque si se humedece ya no sirve. ¿Qué mascarilla es la más apropiada para el personal de salud? Justo vamos a ver ese tema ahorita, no se preocupen, justo ahorita tengo ahí, porque va a depender mucho del lugar de la atención. Si yo estoy en triaje, si estoy en emergencia, si estoy en sala de parto, si estoy solo en consultorio, o si soy un personal de salud que solo va a la calle a comprar, ¿no? También lo he considerado acá. Okay. Mascarillas quirúrgicas simples, las respiradores, los respiradores se ajustan a la cara evitando las fugas a los bordes. Estos serían los ideales, ¿no? Se usan en pacientes con tuberculosis y con el personal de salud. El detalle es que son escasas, ¿no? Tenemos las dos presentaciones. La que nosotros usamos en la versión americana es la N95
y en la versión europea es la FFP2. Y también existe la N100, que eso sí, pues es casi que no la encontramos a lo mucho en Estados Unidos, ¿no? Y la FPP3, que sería lo ideal. Estos serían nuestras mascarillas, pues líderes para todo, ¿no? Y estaríamos atendiendo muy tranquilas y acercarnos a la paciente porque en nuestro caso, como nosotros no podemos decir, me voy a alejar de la paciente, voy a tener distanciamiento porque no se puede, tenemos que acercarnos, auscultarle los latidos, tenemos que acercarnos hacerle, realizarle el tacto, ¿no? Entonces es difícil poder manejar el tema del distanciamiento. Para nosotros tener una prueba, una mascarilla N95, tengo que tener una prueba de ajuste, un control del sellado, la cual me va a decir, ok, mira, si yo no hago esta prueba de ajuste, pues de nada sirvió que yo tenga una buena mascarilla y tan costosa para que al final pues la utilice de manera inadecuada. Si ustedes tienen una N95, pues tienen que cuidarla como oro. Ahorita vamos a ver los pasos. La prueba de ajuste es el presionar el control del sellado también, de presionar en la parte superior, justo en esta parte del metal, ¿no? Inhalar, que no haya fuga de aire, y el exhalar también. Miren, antiguamente, me pongo de mal ejemplo, porque todos creo que aprendimos con el transcurso de esta pandemia, y esto lo vi muy frecuente, fue esto de utilizar la quirúrgica, ¿sí? Yo lo utilizaba así al inicio, pero fue muy poco el tiempo que utilicé así, porque luego aprendí, estuve muy asustada también. Utilizaba la quirúrgica porque decía, no, la N95 presiona, ajusta, molesta, me va a doler, etc. Y encima la N95. Miren, y miren esta N95 que ya hasta por el mal uso se comienza los bordes a abrir, ¿no? Y ya comienza a no ser efectivo. Pero luego aprendí que esto es lo que no se debe de hacer, ¿sí? Que esto es lo que no se debe de hacer, X, ¿no? Y esto es lo que se debe de hacer. ¿Qué debo utilizar? Debo utilizar la N95 y encima la quirúrgica. Entonces, cuando yo esté en un área donde voy a estar expuesta a aerosol, por ejemplo, sala de parto, por ejemplo, cuando estoy directamente, sería lo ideal no hasta en el momento de la atención, pero tenemos que priorizar el tema de recursos porque no contamos todos con una N95. Utilizar la N95 y encima la quirúrgica. ¿Por qué voy a utilizar dos mascarillas si supuestamente la N95 es la que me protege de más? Yo al usar dos mascarillas, porque debajo de esta yo tengo Miren, incluso acá estoy con el cabello con dos trenzas, porque así me coloco a veces porque tengo demasiado, y no colocarme el gorrito, ¿no? En cambio acá ya estoy con el gorro, ya he colocado el cabello dentro, ¿no? Entonces, la N95, como tal, la N95 comenzó a aparecer, bueno, a disminuir la distribución de esta, pero sobre todo, ¿por qué me coloco yo una quirúrgica encima de esta? Es porque la quirúrgica lo que va a hacer es proteger a la N95. Recordemos que hay escasez de este, entonces, al yo protegerla, por ejemplo, una gota de líquido amniótico, una gota de sangre, el que mi paciente haya hablado y quizás ella tiene COVID, ¿no? Entonces eso protege, o sea, protege a mi N95, porque ojo que la que me está protegiendo del virus es la N95, pero yo tengo que cuidar esa N95 para que me dure quizás un poco más y me pongo la quirúrgica encima. Entonces, al ver esto, y si yo ahora actualmente veo a algún personal de salud que hace esto, pues es que ya está muy mal errado. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba de ajuste. Ojo, la prueba de ajuste, ¿para qué sirve? Para que no haya fuga, porque esto hace que por acá, por alrededor de esta haya fuga, ¿sí? El protector facial y el gorrito que ya, bueno, utilizamos, y encima el mameluco, ¿no? Miren, por ejemplo, este es el doctor muy conocido en China, donde él también utilizaba así, miren, la quirúrgica encima de la N95, ¿no? Llegó a fallecer, ¿sí? Sí, llegó a ingresar el virus, uno de los tres muy conocidos en China porque llegó a hacer historia, ¿no? Con respecto esta enfermedad del SARS-CoV-2. Entonces hay que tenerlo presente, no usar así, ¿sí? No hay un buen precedente. Y acá voy a mostrarles un poquito del uso adecuado, de cómo yo debería de ya saber utilizar la N95 a estas alturas. No deberíamos de cometer errores.
El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para la asistencia técnica en el uso correcto de respiradores N95, con el objetivo de reducir el riesgo por agentes biológicos hacia el personal de salud. Verificación del respirador N95. El personal de salud deberá revisar que el contenedor de los respiradores N95 tenga el sello de seguridad de la empresa, certificaciones oficiales, almacenamiento y fecha de caducidad. Lavado e higiene de manos. El personal de salud deberá lavarse las manos antes de ponerse el respirador. Si no cuenta con un lavadero, realice la higiene de manos utilizando alcohol gel. Colocación del respirador. Coloque el respirador en la palma de su mano, con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos. Agarre el respirador en la palma de la mano, dejando que las bandas caigan sobre la mano. Sostenga el respirador del lado de la barbilla con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba. La banda superior se coloca sobre la cabeza, descansando en el área superior de la parte de atrás de la cabeza. La banda inferior se coloca alrededor del cuello y debajo de las orejas. Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior del gancho de metal que cubre la nariz. Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos lados del gancho de metal que cubre la nariz para moldear el área y que tome la forma de la nariz. Revisión del ajuste. Coloque ambas manos sobre el respirador e inhale y exhale por lo menos 3 veces con energía para mejorar la adherencia del respirador al rostro. Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste adecuado. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según lo indicado. Si el aire se filtra por los lados del respirador, reajuste las bandas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. Si no puede obtener un ajuste y sello adecuado, pida ayuda o pruébese otro tamaño o modelo. Quitarse el respirador. Una vez culminadas las actividades de atención en el turno programado, quítese el respirador jalando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza, sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior. No toque la parte de adelante del respirador, puede estar contaminada. Para su eliminación, disponer el respirador en el recipiente de residuos biocontaminados. Seguidamente, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si no cuenta con un lavatorio, realice la higiene de manos utilizando alcohol gel. De esta forma, el Instituto Nacional de Salud se preocupa por el bienestar de los trabajadores del sector salud para brindar un servicio de calidad a la salud pública del país. Ok, entonces existió esto de saber en realidad qué es lo que sucedía con la N95, cuántas horas dura la N95. Por ahí hemos escuchado, hemos visto, hemos leído algo, más o menos, cuánto debe de durar esta N95, porque si se dan cuenta en el video... No estoy escuchando, pues. En el video vemos que dicen que se desecha, ¿no? Al primer uso, ¿no? Sabemos que acá está y lo desecha, ¿no? No toque la parte de adelante del respirador. Sí, López, por acá. Otro tipo de no hay lavarse bien las manos. Salud se preocupa por el bienestar. A ver, me dicen por acá dónde puedo encontrar el video. Yo les voy a enviar el video, no se preocupen, para que lo puedan compartir también, si desean. Cuando envío los PPT, yo voy a enviar el video. Así que por ese lado sí es parte del material. Ok, no se preocupen. Ya, el desechar, ¿cuántas horas dura la N95? A ver si lo han visto, lo han escuchado por ahí. ¿Alguna idea? Más o menos cuántos días, cuántas horas, no sé. ¿Cuánto puede durar una N95?
Ahí está, estamos respondiendo. Dice 24 horas, 8 horas, dice. 8 horas, ¿no? Y 24 horas. Excelente, buenas. Tenemos más o menos por ahí, o sea, menos de un día. 12 horas, dice Indira. Hay un poquito de duda, ¿no? Sí, eso es. En realidad sí se generó esto de... Por acá lo tengo, no. No, por acá no lo tengo. Bueno, ya, muy breve, lo que dice la norma técnica, porque hubo otra norma técnica de solo EPPs y lo que es la mascarilla N95, indica en realidad que son 8 horas continuas, ¿no? O sea, 8 horas y lo desecho en un área COVID. Ahora, para que me dure más, incluso hablan hasta de, dentro de las capacidades que nos han brindado, nos dicen que el N95 podrían, porque nos daban cada 2 semanas, podría durar hasta 5 días, lo ideal, ¿sí? Siempre y cuando no haya sido de uso continuo, o sea, que no haya usado 12 horas seguidas, ¿no? Entonces, por eso decía, las pocas horas, no hay un límite en sí, lo que dice la norma técnica son 8 horas, como lo comentaba, ¿sí? Seguidas, ya, y se desecha. Pero nosotros, pues a escasez de esto tenemos que, y no solo acá, ojo, también en Europa hay estudios donde indican cómo colgarla para que seque, que no esté húmeda en un lugar donde no haya al ambiente, ¿no? Pero que no haya riesgo a que le caigan salpicaduras o algo, y después de dejarla secar aproximadamente, yo con la N95, y si lo voy a transportar, la pongo en una bolsa de papel y llevarla, ¿no? Y que no se aplaste, porque si se aplasta la N95 ya no sirve. Recordemos que adentro hay una especie de una malla protectora, ¿no? Entonces, eso es importante. En realidad son 8 horas, pero nosotros lo utilizamos más tiempo porque no debemos de priorizar, hay escasez de este recurso. Entonces, algo también que debemos de recordar es que por más que yo me bañe, me lave el rostro, voy a sudar, ¿no? Esa es nuestra principal preocupación. La N95 adentro es blanco, entonces, ¿yo qué hago? Quizás con un algodoncito antes de colocarme, limpiarme esta zona sobre todo y la zona de mentón para que no se ensucie por dentro, y por fuera siempre, si voy a estar en un lugar, lo voy a exponer, pues colocarme mi quirúrgica encima, porque esa sí, pues esa es la que está más comercializada, todo el mundo lo vende ahora, para proteger esta, ¿no? La idea es que esté seca y que no me incomode, y utilizarlo de manera adecuada. La batita, bueno, la batita ya sabemos, protege la piel, impide que la ropa se ensucie cuando se lleva a cabo procedimientos que pueden generar salpicaduras o aerosol, humores orgánicos, excreciones o secreciones. Elige una bata que sea apropiada para la actividad, quitarse la bata sucia en cuanto sea posible. Ahí observamos el traje de protección con capucha, que es lo que se utiliza ya en entornos COVID sobre todo. También comenzó a venderse unos similares, unos mamelucos similares para las personas de la calle, ¿no? Toda la población en general. Pero ahora por un tema también de este cambio climático, supuestamente ya estamos en verano, hace calor, el sudar, transpirar, pues ya no veo tanto como antes, que todo el mundo está ya con esta moda de los mamelucos. El delantal sobre todo es en el caso de una atención de parto por la parte interna. He tenido mala experiencia de momento de parto, de mojarme hasta el scrap, ¿no? Mejor es siempre ponernos el mandil debajo y encima el mandilón para que no suceda esto. Usar batas limpias, no estériles, de proteger y prevenir la suciedad de la ropa durante procedimientos de actividades en cuidados de pacientes que pueden generar salpicaduras. Quitarse las botas y colocarlas en un lugar adecuado para su posterior procesamiento, y lavar las manos después de quitarse las botas. Ahí está la secuencia de ponerse el equipo de protección. Ahí observamos. ¿Sí? El tipo del equipo de protección se debe utilizar de esta manera, miren. Cubrir la boca, la bata, todo el torso desde el cuello. Acá, esto lo voy a dejar acá para que ustedes ya luego lo repasen. Y está cada uno de los pasos, pero acá hay un video más interesante para ver cómo se coloca de manera adecuada. Y esto ya son en áreas de exactamente COVID. Teníamos un receso de 10 minutos, pero
Como estamos avanzando, quizás si salimos 10 minutos antes, voy a poner el video, ¿sí? Hola, hoy aprenderemos el uso correcto de los equipos de protección personal para el personal del área COVID. Paso número 1. Despojarse de todos los objetos personales. Puede ser celular, reloj, billetera, anillos y proceder a la higiene de manos. Cabe resaltar que el personal debe realizar la higiene de manos clínica con los 11 pasos y respetando los 5 momentos, de 40 a 60 segundos con agua y jabón. Paso número 2. Colocarse la chaqueta y pantalón descartable. Recuerda que no debes ponértela sobre ningún tipo de vestimenta. Paso número 3. Colocación de botas descartables. El siguiente paso es la colocación del gorro descartable. Recuerda que debes tener el cabello recogido y cubrir toda la parte del cabello. Paso número 5. Higiene de manos con solución alcohólica. Recuerda que es necesario realizar los 8 pasos y los 5 momentos. Paso número 6. Colocación de guantes estériles. Recuerda que la finalidad de colocarte los guantes no es mantener la esterilidad, sino protegerte de las superficies contaminadas. Paso número 7. Colocación del mandil aséptico descartable. Recuerda asegurar la cobertura del cuello fijándolo bien, asimismo asegurar las amarras de la parte posterior. Paso número 8. Colocación del respirador N95 con la técnica adecuada. Paso número 9. Colocación de lentes protectores. Recuerda asegurarlos bien para evitar caídas. Ten en cuenta que puedes reemplazar los lentes usando el protector facial. Al colocarlo debes graduar la parte posterior de acuerdo al perímetro de la cabeza. Y el último paso es la colocación de los guantes limpios, que tiene como finalidad brindar una doble protección en caso se requiera cambio de guantes luego del contacto de una superficie contaminada. Este es el equipo de protección que debe usar el personal de salud del área COVID. Gobierno del Perú. También les voy a pasar el videito, no se preocupen del área COVID. Sí, son videos muy interesantes del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, lo tomé de ahí, no son míos obviamente. Y en este hospital pues ya es propiamente COVID, ha habido muy buenos tutoriales también con similares. El Perú. Hola, hoy aprenderemos el uso correcto de los equipos. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto. Ahora vamos a ver lo que es el retiro, ¿sí? Que también es un proceso, no podemos cambiar un paso, porque ahí sí habría el tema de poder contaminarnos si omitimos un paso. Si se sigue todo tal cual corresponde, pues se ha visto muchos profesionales que trabajan directamente en áreas COVID y que no se han contaminado porque hay un orden para colocarse y retirarse estos EPPs. Incluso les comento, cuando se inició esta pandemia, en el SAMU se encontró que aproximadamente los profesionales que estaban dentro de estas ambulancias y que iban a tomar muestras y todo esto, se contaminaban y dijeron, ¿por qué se están contaminando de COVID si supuestamente ellos estaban así como los de la NASA, ¿no? Como decían, muy protegidos, y era por el tema del retiro. No se estaban, y vieron qué había sucedido, no se estaban retirando de manera adecuada el EPP, o sea, hasta eso tenemos que tenerlo presente. Y les comento algo que quizás, no sé, esperemos no llegar a un futuro a esto, pero es probable que más adelante también, así no sea área COVID, tengamos que tener todo este protocolo porque hay un riesgo siempre, ¿no?, de exposición.
correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos ahí en ese hacia micro que adelante aparece con en la los brazos fotito para que puedas extendidos, escuchar. para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95, utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ok, no tuvimos receso porque se nos fue la hora, igual ya nos pasamos un poquito. Importante estos pasos, les comento por ejemplo, en hospitales COVID lo que se hace ya es tener duchas donde pasan durante todo el turno, son por turnos que se van rotando, y después del retiro de esto directamente a la ducha
para hacerse, ¿no? El aseo, y de ahí ya poder cambiarse con su ropa. Es todo un protocolo, ¿no? Debería de haber en todos los hospitales esto, porque siempre hay un riesgo de exposición al COVID, pero bueno, esperemos mejorar poco a poco con todo esto. Bueno, esta es la primera parte con respecto a todo lo que corresponde al manejo de la atención de gestantes en COVID. Hemos visto lo que son nociones básicas de COVID y hemos visto lo que es el uso del EPP. En la próxima clase vamos a hablar propiamente de lo que es en gestación y todo lo que son los lineamientos para la prevención de la mitigación del COVID durante la atención del parto, la atención prenatal, ¿no? ¿Qué tengo que utilizar, por ejemplo, cuando estoy realizando un monitoreo fetal o una ecografía? ¿Qué tipo de mascarilla tengo que utilizar? ¿Qué tipo de protector? Eso también vamos a compartirlo porque ya se nos fue la hora. En la próxima clase, el día 23, de 2 a 4 igual, ¿sí? Para terminar. Igual hasta el día de hoy yo les voy a ya ir pasando lo que son los PPTs y los 2 videitos que hemos pasado hoy día. Bueno, les agradezco por su interés y por estar hoy día acá compartiendo con este tema tan importante. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase, el día 23, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. No tuvimos hoy día receso porque se nos fue la hora. Y igual, cualquier duda, lo escribimos en el chat. Al final también del EPP les voy a dejar ahí para poder contactarnos. Quizás hay algo, una información adicional que quisieran, también estamos en contacto, ¿sí? Ok, entonces muchas gracias por hoy día estar aquí en esta primera reunión y nos estamos viendo el día 13, sí, el día 23, perdón, a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Raquel. Sí, hoy día en la próxima clase ya culminamos con las otras 2 partes del temario. Nos vemos el 23. Ok. Cuidan. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Pinta. Bendiciones. Igual, por favor, protejámonos. Ya hemos visto las líneas, cómo están actualmente las líneas de COVID. Esta segunda ola está muy, muy agresiva. Por favor, hay que protegernos todos porque nosotros somos responsables de más de una vida y eso lo sabemos, ¿no? Ok, nos vemos. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Se cuidan. Sí, protejamos de todos.